Ok, el tema que vamos a compartir el día de hoy se llama el poder de una bendición. A veces nosotros no alcanzamos a entender cuánto o de qué forma una bendición puede hacer una diferencia en la vida de una persona. Yo quiero compartirles algo de mi experiencia personal, de mi entorno personal. Uno siempre espera de los padres lo mejor, uno siempre sabe que los padres le aman, aunque no siempre se lo digan con mucha frecuencia, aunque a veces los padres no son tan expresivos en la manera de hablarle a uno y de manifestarle las cosas a uno, principalmente nosotros los de la vieja guardia, ¿verdad? Que tenemos padres a la antigua, donde las expresiones de afecto, de cariño no eran algo común. Sin embargo, uno siempre ha esperado que de los padres lo mejor. Entonces yo quiero contarle algo que me pasó a mí hace muchos años, tal vez por ahí de unos 20 años, 17 años por ahí. Una vez iba yo manejando mi carro y llego a una intersección, a un semáforo, ahí por la sabana, y cuando yo detengo mi carro se me acerca un vendedor de estas cosas tostadas, de papitas y plátanos y cosas de esas. Él se me acerca a la ventana y me dice: mi hermano, me compra uno para salir adelante. Y entonces yo lo vuelvo a ver y le dije: sí, claro, dame uno, por favor. ¿Qué quiere? ¿Papas o plátanos? Lo que sea. Le digo, la verdad es que no estoy tan preocupado por lo que me vendas, sino por poder ser parte, digamos, de tu solución hoy. Entonces me entregó el paquete de estos tostados que compré y abrió su boca para bendecirme, como nunca antes en mi vida alguien lo había hecho. No recuerdo textualmente todas las palabras, pero sí recuerdo, digamos, la esencia de la bendición. Recuerdo que dijo: espero que el cielo se abra sobre tu vida y que todo lo que tenga que ver contigo prospere, que tu familia esté bien, que tu trabajo esté bien, que tu vida esté bien, que tu salud esté bien, y que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti y sobre tu casa, de hoy y para siempre. Parafraseando, más o menos fue eso lo que me dijo. Hermanos, yo nunca jamás en la vida había recibido una bendición con tanta intención y con tanta voluntad. Y fue a cambio de una compra de algo que le hice. No sé qué sintió él en ese momento que permitió que él abriera su boca y se extendiera en una bendición para mí. Pero como esto era algo nuevo para mí, era algo que yo nunca había experimentado, aquello me caló profundamente, profundamente, porque yo pensé ese día: qué bonito que alguien llene su corazón de expresiones favorables para mí, para mi vida, para todo lo que alcanza, digamos, mi entorno. Yo lo agradecí, pero no dejó de darme vuelta en la cabeza, y no deja de darme vuelta en la cabeza hasta el día de hoy. Ya este muchacho de ese día falleció hace algunos años, estaba enfermo de cáncer, pero el recuerdo de su bendición en mi vida sigue conmigo tan íntegro, tan completo como si hubiera sido hoy. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto, hermanos? Porque a veces nosotros no entendemos, a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar el poder de una bendición. El poder de abrir nuestra boca con intención, con voluntad para bendecir a una persona. Pero tal vez sea importante, para empezar a considerar esto, entender un poco qué es una bendición. ¿Ok?
La palabra como tal pertenece al vocabulario de la humanidad. En castellano se dice bendecir, en inglés se dice to bless, y hay una serie, digamos, de expresiones en cada idioma para identificar esto. Pero, por ejemplo, de donde nosotros le estamos sacando, que es precisamente, desde el enfoque a que a nosotros nos interesa revisar hoy, que es el enfoque de Dios, el enfoque de las Escrituras. En el Antiguo Testamento la palabra bendición, la palabra bendecir es una palabra muy, muy, muy común. Y en toda la Biblia en realidad. En las Escrituras aparece aproximadamente unas 400 veces. Imagínese usted, 400 veces en la Biblia se habla de bendición, se habla de bendecir. Así que es una palabra muy común, muy, muy, muy recurrente en las Escrituras. Y la palabra en hebreo, que significa, que se usa para bendecir, para bendición, el verbo en hebreo es barak, ¿ok? Así como el grupo de música cristiana, barak, ¿ok? Y barak suele traducirse como bendecir. Esto es en el hebreo, pero recuerden que la Biblia es escrita en hebreo y en griego también. Entonces, en griego también existe una palabra para describir esta acción. La palabra en griego es eulogeo, o hablar bien de. Dice el vocabulario eulogía significa literalmente bendición. A mí siempre me gusta relacionar, digamos, estas expresiones o estas palabras de lenguajes antiguos, de los lenguajes bíblicos, con las expresiones que nosotros utilizamos a diario. Eulogeo, ¿a qué le suena esta palabra? A elogio, ¿verdad? ¿Y qué es elogiar? Elogiar es hablar bien de alguien. Elogiar es reconocer cosas buenas de una persona en algún momento determinado. Entonces, esta palabra, esta expresión, esta acción de bendecir, de entregar una bendición, es la expresión de un deseo benigno, de algo bueno dirigido hacia una persona o un grupo de personas. Dice esta definición: en virtud del poder mágico del lenguaje, se espera que ayude a lograr que ese deseo se cumpla. A ver, yo voy a cortar aquí y voy a sacar esa palabra mágico, porque en realidad no hay nada de magia en el tema de la bendición. No es un conjuro, no es una arenga, no es una, ¿cómo se llama? Una invocación de energías ocultas ni cosa por el estilo. No, es algo que Dios estableció y que Dios posee en sí mismo, y le dio también al hombre la capacidad de poder usar ese poder. Es un poder, no es magia, es un poder. Como el poder de levantar algo, como el poder de trabajar, como el poder de hacer diferentes cosas. Es un poder, es una capacidad especial que está conectada con la boca, que está conectada con la expresión hablada, está conectada con la lengua, con el decir o el expresar cosas. Y aquí quisiera que vayamos al libro de Proverbios en el capítulo 21 y el capítulo 18 del versículo 21, donde dice justamente esto. Proverbios 18, 21, vea lo que dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Dice que en la lengua, que en la boca, que en la expresión hablada hay dos cosas. Hay muerte y hay vida. Y los que la aman, en el poder de la lengua, y los que la aman, los que aman hablar, los que aman expresarse, comerán su fruto. Pero hay dos frutos distintos, ¿ok? Uno es muerte y otro es vida. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuál de los dos queremos cosechar? ¿O cuál de los dos nosotros queremos invocar sobre otra persona? ¿Cuál de las dos cosas queremos nosotros hacer llegar a otra persona? ¿La muerte o la vida?
Porque en la medida en que nosotros hablemos vida y proyectemos vida a través de nuestra boca, vamos a cosechar también ese fruto. Y en la medida en que nosotros hablemos muerte y proyectemos muerte o maldición o malas circunstancias para una persona, para un grupo de personas, también vamos a cosechar ese fruto. Y esto es muy importante, hermanos, porque a veces no lo entendemos tan bien. A veces nosotros hablamos, como dicen popularmente, sin pensar, de manera irreflexiva. No estamos entendiendo el poder de lo que nosotros podemos hacer a través de nuestra boca. Pero el bendecir es algo de siempre. El bendecir está acompañándonos a nosotros desde el inicio de la creación, desde que Dios nos creó, inició con el proceso de la bendición para nosotros, para sus criaturas físicas. ¿Ok? Y esto quiero acompañarlo con una, ¿cómo se llama? Con un pasaje bíblico también, obviamente. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 28. Génesis 1:28, donde dice lo siguiente con respecto a la creación propiamente y después de haber creado al hombre. Génesis 1:27 habla de la creación del hombre y vea lo que dice el 28. Y los bendijo Dios, hablando de la primera pareja humana, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, tenerla bajo vuestro control. Dice, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero antes de toda esta instrucción, o sea, de que ellos iban a ser los dominantes en la tierra, que iban a ser los señores de la tierra, que el hombre iba a ser el señor de la tierra y que la humanidad como tal iba a estar enseñoreándose o dominando toda la creación terrestre. Antes de todo esto dice, y los bendijo Dios. Y si usted busca en el libro de Génesis, en el capítulo 1, antes de la creación del hombre, todas las cosas que Dios viene haciendo, dice, y bendijo Dios y vio que era bueno. Cuando habla de los animales, cuando habla de las plantas, cuando habla de todas las cosas que Él crea, dice, y los bendijo Dios. Eso significa, y Dios proyectó una intención positiva, buena, de prosperidad, de bienestar sobre ellos, sobre todas las cosas que Él creó. Entonces, hay un poder en esto. Hay un poder especial en esto que nosotros necesitamos entender. No solamente para nuestra vida, sino para la forma en que nosotros nos desenvolvemos o interactuamos con otras personas, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hablamos de manera irreflexiva, hablamos sin pensar, no conectamos la lengua al cerebro, dicen muchas veces. Y entonces a nuestros hijos, en nuestra casa, con la gente que nos rodea, con los que están más cercanos a nosotros, a veces soltamos palabras de maldición. A veces soltamos palabras que no están atrayendo nada bueno sobre la gente que es importante para nosotros, sobre la gente que nosotros queremos y que nos quiere. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Estamos torciendo el propósito de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no quiero creer yo que existe realmente la intención de desearle el mal a alguien que vos amás. No lo creo, no lo quiero creer. Pero a veces nuestro enojo, nuestra ira se exacerba, se potencia dentro de nosotros y soltamos una palabra de maldición. Y dirigimos hacia alguien importante en nuestra vida una palabra de maldición. Esta palabra de maldición marca la vida de esta persona que para nosotros es importante. Y podemos estar haciendo un daño duradero en el tiempo. Y si no se corrige, si no se endereza, si no se retira el poder de esa palabra, inclusive puede ser un daño hasta permanente. ¿Cuántas personas no han sido maldecidos por sus padres, por sus progenitores, por alguien que era una figura importante de poder en su vida y arruinó la vida de esta persona? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay poder en esto de la bendición, hay mucho poder, tanto que usted no se imagina.
Y más allá de solamente decir, no, Dios te bendiga, bendiciones. Yo no sé, usted ha visto que se ha popularizado mucho el bendiciones. ¿Qué son bendiciones? ¿Cuál bendición? ¿Bendición de qué? ¿Bendición sobre qué? ¿Ok? Porque es como decir palabras. ¿Cuál palabra? ¿Cuáles palabras? O sea, tenemos que ser específicos y definir y describir exactamente qué es lo que nosotros estamos pensando, porque si no solamente es un cliché. Una palabra que usamos como una muletilla, bendiciones. Pero no significa nada, pero no invoca nada, no atrae, no proyecta absolutamente nada sobre la persona a la que nosotros estamos tratando de bendecir. Vea lo que es una bendición. Yo quiero que usted escuche esto y le ponga atención a esto. Esto que vamos a leer es una bendición. Génesis capítulo 27 y los versículos 27 al 29. Este es el momento donde Isaac, el padre de Jacob y de Esaú, ya es un anciano, ciego, está a punto de morir, y entonces era costumbre que los padres invocaran una bendición, proyectaran una bendición sobre el primogénito. Entonces ya Isaac, sabiendo que su tiempo estaba muy cercano, llama a su primogénito, que es Esaú, y le dice a Esaú que vaya, que case un animal, que lo prepare y que le haga un guisado, que él quiere comerse un guisado preparado por Esaú, que en ese momento Esaú era su hijo favorito, su predilecto. ¿Por qué? Porque era un hombre de acción, era un cazador, era alguien que traía comida a la casa, o sea, era alguien productivo. Cosa que no pasaba con Jacob, porque Jacob era un chiquito de mami, metido debajo de las faldas de la mamá todo el tiempo. Entonces Isaac se sentía como más conectado con Esaú. Entonces llama a Esaú y le dice, anda, caza algo rico, me haces un buen guisado porque te voy a bendecir. Y entonces Esaú se va, la mamá de ellos escucha, Rebeca escucha, y prepara a Jacob, le dice, Jacob, mira, ponete estos pieles de animales encima, y yo te voy a preparar un guisado y se lo vayas a llevar a tu papá para que tu papá te dé la bendición que le correspondía a Esaú, ¿verdad? Entonces cuando ya sucede todo esto, Jacob llega con el guisado donde Isaac está ciego pero no es tonto, entonces tiene ciertas dudas con respecto a quién está delante de él, porque dice se siente como Jacob, pero la voz es, se siente como Esaú, pero la voz es como la voz de Jacob, en fin. Pero una vez que disipa las dudas Isaac, entonces se dispone a soltar la bendición sobre su hijo primogénito que él creía que estaba enfrente de él. Y vea la bendición que le da. Esto es una bendición, como dice, aprenda, eche para su saco. Génesis 27, 27 al 29 dice, y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Eso, hermanos, eso es una bendición. Eso es sacar del corazón. Eso es conectarse con los deseos más profundos del alma humana, del alma de un padre, para proyectar y dirigir todo esto sobre un hijo al que se ama, sobre un hijo al que se le quiere lo mejor del mundo, lo mejor de la vida, lo mejor de la tierra. Y esto es lo que hace Isaac con su hijo Jacob. Ahora, la pregunta es, ¿y funcionó? ¿Y sucedió? Bueno, nosotros sabemos quién es Jacob. Nosotros conocemos la historia de cómo Jacob se vuelve
padre de 12 hijos, se le cambia el nombre de Jacob por Israel, y así se convierte en el fundador, digamos, de la nación de Israel. El padre de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Pero antes de que todo esto sucediera, ¿qué pasó en aquel tiempo? ¿Qué pasó en los años posteriores a esta bendición que Isaac proyectó, derramó sobre su hijo Jacob? Vea qué interesante lo que dice Génesis en el capítulo 30 y los versículos 27 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 33. Vea lo que dice. Pero Labán era el suegro de Jacob, el papá de Raquel y el papá de Lea. Recordamos que él tuvo que trabajar 7 años para poder casarse con Raquel y le jugaron sucio y la noche de boda le dieron a Lea y él al día siguiente se dio cuenta que no le habían dado la que él había conseguido trabajando. Entonces este hombre le dice, no, pero tranquilo, te voy a dar también a Raquel y vas a trabajar 7 años más. Entonces, bueno, le hicieron una trastada. Pero vea lo que dice aquí. Entonces él se queda con Labán, acompañándolo y trabajando para él, etc. Pero vea lo que dice, vea lo que pasa. Pero Labán le respondió, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo, le dice Labán a Jacob. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. O sea, Labán está entendiendo que el motivo por el cual él está prosperando es precisamente Jacob. Tal y como el padre de Jacob se lo había dicho. ¿Ah? Dios te dé el rocío del cielo, la grosura, o sea, lo mejor de la tierra, la abundancia de grano y de mosto. Vea hasta dónde llega esto, hermanos. Póngale atención. Dice el 28 en adelante, y añadió, fíjame tu salario y te lo daré. ¿Por qué? Porque Jacob estaba dándose cuenta que Labán estaba prosperando mucho, pero él no estaba haciendo nada para sí mismo. Y él tenía una familia y también necesitaba que su familia prosperara y saliera adelante. Entonces, hablando con Labán, Labán le dice, no, yo no quiero que te vayas, quédate, decime cuánto querés que te pague, yo te pago. Entonces dice así, mas él le respondió, Jacob, tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. Y el Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? Ahí le está diciendo Jacob, ¿te das cuenta? Vos no tenías lo que tenías cuando yo vine aquí. Y la multitud y la abundancia que vos tenés ahora es porque Dios te ha bendecido por lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque yo soy un bendecido, porque mi papá invocó sobre mí, proyectó una bendición cuando se estaba muriendo y esa bendición ha hecho que yo sea próspero, que lo que mis manos toquen prospere. Sigue diciendo. Y él respondió, ¿qué te daré? Y Jacob dijo, no me des nada. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada y manchada, y todos los corderos negros, y las manchadas o moteadas de entre las cabras, y ese será mi salario. A ver, para que ustedes me entiendan, hermanos. Las ovejas más apreciadas eran las blancas. ¿Por qué? Porque la oveja blanca usted la esquila y saca lana blanca. Y entonces usted la lana blanca la puede teñir de cualquier color. Pero una oveja moteada, manchada o de color negro no da lana blanca. ¿Ok? Entonces, digamos que servían para algunas cosas, pero no para lo más importante de las ovejas. Entonces, Jacob le dice, dame las de segunda, no hay ningún problema. O sea, te quedas vos con todas las de primera y me das a mí las de segunda y yo con eso estoy bien. Y vea lo que dice el 33. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. ¿Ok? A mí dámelo de segunda.
¿Ok? Así no vamos a tener problemas. Todo lo blanco es tuyo. Y lo moteado, manchado, negro es mío. ¿Está bien? Obviamente no eran más de la cantidad de moteadas y manchadas. Eran más la cantidad de blancas, que era lo que se prefería. Entonces vea lo que pasa. Más adelante sucede una dificultad entre Labán y Jacob, porque Labán era un mañoso y un montón de veces le cambió las reglas del juego. Entonces vea lo que dice aquí en el 31, Génesis 31 del 6 al 9 dice: y vosotros sabéis que he servido a vuestro padre, le dice a sus esposas, y vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas. Claro, 14 años trabajando para que le dieran a las dos mujeres. 7 años por Raquel para que le dieran a Lea. Y 7 años más para que le dieran para poder quedarse con Raquel. Entonces ese hombre trabajó arduamente para su suegro. Ve lo que dice: no obstante, vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Claro, Dios no le iba a permitir perjudicarlo, porque Isaac era uno de los patriarcas del pueblo escogido de Dios, hijo de Abraham, Abraham su amigo. Y Dios le había prometido a Abraham que iba a bendecir su descendencia y que iba a multiplicar su descendencia. Y las promesas que Dios hace no las rompe, hermanos. No las rompe. Dios no rompe promesas. Dios mantiene sus promesas intactas desde siempre y hasta siempre. Entonces le dice Jacob a sus mujeres, y su papá ha tratado de fregarme, su papá ha tratado de dañarme a mí, 10 veces me ha cambiado el salario, pero Dios no se lo ha permitido, Dios no le ha permitido que me perjudique. Sigue diciendo el 8 y el 9. Si él decía, las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía, las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera Dios ha quitado el ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. A ver, hermanos, ya vimos, ya usted tiene clara en su mente la bendición que invocó Isaac sobre Jacob. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Esta bendición realmente cayó sobre la vida de Jacob o no? Evidentemente. Jacob era un hombre que prosperaba y todo lo que él tocaba prosperaba e hizo prosperar a su suegro un montón. Y cuando llegó la hora de prosperar él, entonces Dios empezó a bendecirlo, y el acuerdo que parecía ser malo, porque lo que estaba recibiendo, la pura segunda, empieza Dios a aumentarla y aumentarla y aumentarla y aumentarla. ¿Por qué? Porque ese era un hombre bendecido. Porque su padre había proyectado, invocado una bendición sobre su vida, y esa bendición iba a caer sí o sí. Y Dios es un padre, hermanos. Y Dios tiene la intención de bendecirnos, hermanos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere lo mejor para los suyos. ¿Por qué lo hace? Para la alabanza de su nombre. Para que su nombre sea conocido, extendido, alabado, honrado en toda la creación. Pero para la bendición de los que son suyos. Para proteger, para cuidar, para atender, para ocuparse de todas las cosas que los que son suyos tienen. Entonces, si Dios quiere bendecirnos, o si Dios tiene siempre disposición de bendecirnos, hay algo que tenemos que tomar en consideración. Dios va a bendecirnos en la medida en que nosotros seamos atentos a las cosas que Él quiere, a las cosas que Él está esperando de nosotros, ¿ok? A las cosas que Él desea. La forma en que nosotros debemos ser delante de Él son los motivos, son las razones que Dios tiene para bendecirnos. Entonces nosotros podemos darle razones a Dios para bendecirnos. ¿Por qué puedo afirmar que esto es así? Vea lo que dice Deuteronomio en el capítulo 28 y los versículos del 1 al 8. Vea que no estoy hablando paja, ¿ok? Dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá por alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Cuáles son estas bendiciones?
Dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza, tu provisión. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. A ver, acababa Moisés de darle al pueblo de Israel toda la ley completa. Acababa de decirles qué era lo que Dios esperaba de ellos, cuáles eran las reglas, cuál era el estatuto que ellos tenían que cumplir. Y después de decirles todo, de comunicarles todo lo que Dios quería, viene y les dice, y si ustedes obedecen a esto, esto es lo que Dios tiene para ustedes. Y empieza a soltar todas estas bendiciones que están al alcance de los que obedecen a Dios, los que cumplen sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Y después de hablar de cuáles son las bendiciones, también habla de cuál es la consecuencia de no hacerlo, y empieza a detallar una serie de cosas malas que van a ocurrir con aquellos que no obedecen el estatuto, el mandato de Dios. ¿Es un castigo de parte de Dios? No, hermanos, no es un castigo de parte de Dios. Cuando usted infringe la ley, por ejemplo, la ley de tránsito, que es como lo más común para nosotros, los que andamos en la calle manejando. Si usted se pasa un semáforo en rojo y hay una autoridad presente y esa autoridad lo alcanza y lo detiene, esa autoridad no tiene absolutamente nada personal contra usted, pero usted acaba de infringir la ley. Y él está ahí para hacer cumplir la ley. Entonces, probablemente le va a decir, le va a comunicar cuál es la razón por la que lo detuvo, cuál es la ley que usted acaba de infringir y que usted va a tener una consecuencia por haber infringido esa ley. ¿Cuál es la consecuencia? Una boleta de citación y una multa económica. Si no es un estatuto demasiado serio el que usted incumplió, y si es más serio, pues habrá otras implicaciones. Entonces, ¿el oficial de tránsito está enojado con usted? ¿Tiene algo personal contra usted? No, absolutamente nada. Pero él tiene que hacer cumplir la ley. ¿Correcto? Dios está enojado con nosotros. ¿Tiene algo personal en contra de nosotros? No. Pero Él estableció una serie de regulaciones, de estatutos, de mandatos, de obligaciones. Y si usted no cumple con esas obligaciones, con esos mandatos, con esos estatutos, hay una sanción que corresponde al incumplimiento de eso. Y ahí es donde nosotros malinterpretamos y creemos que es que Dios entra en furia y nos quiere castigar. No, pero Él va a hacer cumplir la ley. Y el estatuto que Él estableció no lo va a alterar. Entonces hay una sanción que corresponde al incumplimiento de esas cosas. Y esa sanción es la que nosotros tenemos que pagar. Y una de las primeras cosas que dice que es que la paga o la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Por qué nosotros morimos? Porque caímos en pecado. Porque nuestros primeros padres nos llevaron ahí. Introdujeron ese virus dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra genética, y somos pecadores por esa naturaleza humana caída desde entonces. Y lo que merecemos es la muerte, porque es lo que dice la Escritura que merece el pecado. Es más, Dios se lo dijo a Adán: si tocas de ese árbol, morirás. ¿Se lo dijo enojado? No, no se lo dijo enojado. ¿Se lo dijo serio? Sí,
No creo a Dios riéndose mientras le decía, no, es que te vas a morir. No. Dios le dice, mira, Adán, estoy muy satisfecho, he bendecido tu vida, he bendecido tu esposa, tu tierra, he bendecido todo lo que tienes. Solo te voy a pedir una cosa, ese árbol que está allá en medio del jardín, no lo toques. Porque es un árbol sobre el cual yo tengo un estatuto. Y si vos tocas ese árbol, y si vos comes del fruto de ese árbol, te vas a morir. Yo no quiero que eso te pase. Entonces no lo toques, por favor. Así es como imagino a Dios diciéndole a Adán esto. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, Dios no es un Dios iracundo y deseoso de sangre y de venganza. No, hermano, no. Dios es un Dios justo. Y Él hace valer su justicia y cumplir su ley. Y el que no la cumple tiene una consecuencia por eso. Bien. Entonces, démosle más razones a Dios para que nos bendiga. La confianza plena en Dios es una razón para recibir bendición. Vea qué interesante esto. Jeremías capítulo 17 y los versículos del 7 al 8 dice lo siguiente. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Está hablando de un árbol. Pero dice que el hombre que confía en el Señor es como ese árbol que está plantado a la orilla de un río y extiende sus raíces y tiene constantemente un flujo de agua necesario para desarrollarse y para estar bien. Y que aunque venga la sequía y aunque haga mucho calor, él está bien. ¿Por qué? Porque está pegado a la fuente de la vida, al agua que necesita para mantenerse bien. Entonces, si nosotros tenemos confianza plena en Dios, vamos a ser exactamente como ese árbol que está plantado justo a la orilla del río, que recibe un flujo de agua constante, que no deja de crecer y que no deja de estar verde. ¿Por qué? Porque Dios lo sostiene, porque Dios lo nutre, porque Dios le da todo lo que necesita, si confiamos plenamente en Dios. Porque a veces las cosas se ponen muy feas, hermanos. A veces de verdad las cosas se ponen muy feas y nosotros entramos en pánico. Y creemos que ya hasta aquí llegamos. Y creemos que ahora sí ya no vamos a tener cómo salir adelante. Ahora sí no vamos a saber cómo lograr mantenernos. Pero no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es que si confiamos en Él vamos a ser como ese árbol. Entonces nuestra confianza debe ser plena en Dios. Y aunque la cosa se ponga fea, nosotros seguimos creyendo de que Dios no nos va a abandonar. Nosotros seguimos creyendo de que Dios no nos va a dejar botados, no nos va a soltar. Que nuestras raíces son profundas en Él. Y Él sigue supliendo para nosotros y nos mantiene verdes aún en medio de cualquier calor y de cualquier sequía. Otra razón para que Dios nos bendiga. Salmo 1:1 dice: Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Esta es Biblia en lenguaje sencillo. Entonces, no siga los malos consejos y no se junte con los que se burlan de Dios. Porque estas personas no van a traer bendición para usted. No van a invocar, no van a proyectar bendición para su vida. ¿Por qué? Porque a Dios no le place esto. Entonces, si usted quiere ser bendecido, aléjese de las personas que se burlan de Dios. No escuche los malos consejos de estas personas. Porque si no, así como usted se aparta de Dios y aparta el oído de las bendiciones de Dios, Dios va a apartar las bendiciones de usted también. Apéguese a la ley perfecta de Dios, a la ley de la libertad, no a la ley que Moisés le dio al pueblo de Israel, 613 leyes, no, a la ley de la libertad escrita en nuestros corazones. Vea lo que dice Santiago en el capítulo 1 y el versículo 25, dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera, se mantiene en ella,
no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla, dice Nueva Versión Internacional. Entonces, el que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, el que tiene claro que nosotros somos libres, porque no estamos apegados, anclados a un conjunto de leyes establecidas para el pueblo de Israel, 613 leyes, no, sino que esa ley está escrita en nuestro corazón y que es el Espíritu Santo de la promesa, el que nos dice a nosotros qué está bien y qué está mal. Si nosotros respetamos esa ley, actuamos conforme a esa ley, practicamos lo que esa ley dice, recibiremos bendición practicándola. Otra razón más, hermanos, para ser bendecidos. Y es que Dios invoca bendición sobre su pueblo. Vea si es así, que en la antigüedad, en el antiguo pueblo de Israel, Dios le dice a Aarón, le dice a Moisés que le diga a Aarón cómo es que Dios quiere que bendiga a su pueblo. Esta bendición, que es la que se conoce como la bendición sacerdotal, es la bendición que yo invoco sobre ustedes cada vez que tenemos un culto acá con la iglesia. Amén. Al final de la reunión, después de que hemos orado, antes de que ustedes se vayan, yo siempre invoco esa bendición sobre ustedes, porque la Biblia dice que así debía de ser. Yo no soy sacerdote, por lo menos no desde esta perspectiva. Nosotros tenemos un sacerdocio universal, dice la Biblia, pero soy el pastor de la iglesia. Y es mi responsabilidad, yo lo creo así, proyectar sobre ustedes esta bendición que usted está a punto de leer directamente de la Escritura. Dice Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, la línea sacerdotal, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto, hermanos, es muy importante. Porque a veces nosotros creemos que somos nosotros los que bendecimos. No, no somos nosotros los que bendecimos, es Dios el que bendice. Nosotros lo que hacemos es proyectar la bendición de Dios sobre esa persona. Entonces esto de yo te bendigo a nombre de Dios no funciona, hermanos. Que Dios te bendiga funciona. Que Dios te dé esto, que Dios te dé aquello, que Dios te sostenga, te dé buena salud, prospere tu vida, tus finanzas, tu matrimonio, etc. Eso funciona. Porque yo estoy deseando, invocando, proyectando esa bendición de Dios sobre usted. Pero no soy yo el que lo hace. Porque dice aquí, así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo, dice Dios, los bendeciré. No dice, y ustedes los bendecirán. No, y yo los bendeciré. Amén. Entonces, Dios siempre tiene la intención de bendecir a su pueblo. Siempre. Pero nosotros hacemos que la bendición fluya o que la bendición se detenga, hermanos. Nosotros. ¿Ok? Es como cuando un río está fluyendo constantemente y usted viene y empieza a meter un montón de piedras ahí en el cauce del río. El agua se va a mover, pero ya no se va a mover igual que antes. Se va a detener. Ya no va a pasar tanta agua como antes. ¿Por qué? Porque usted lo está estorbando, usted lo está obstaculizando. Entonces nosotros podemos liberar el flujo de la bendición o detenerlo con lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero tenemos que creer y confiar plenamente que Dios bendice si nosotros somos obedientes y estamos dispuestos a practicar lo que Él desea para los que son suyos.
Porque Dios no tiene malas intenciones para con nosotros. Y esto es muy importante que usted se lo grabe en su mente. Dios no tiene malas intenciones para con nosotros. Nunca las ha tenido y nunca las va a tener, hermanos. Amén. Porque Dios no odia. Nosotros los seres humanos odiamos. Dios aborrece las cosas malas, pero no aborrece a las personas. Dios desea que las personas caminen conforme a su ley, conforme a sus estatutos, conforme a su voluntad. Dios no se complace, inclusive la Biblia dice que Él no se complace en la destrucción de un impío. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios se regocija cada vez que un impío es azotado, destruido? No. No. Dios no es un cínico. Dios no es así. Si hay algo que a Dios le produce placer es crear, no destruir, hermanos. A Dios le place crear, le place bendecir, no destruir. Vea lo que dice Jeremías en el capítulo 29, el versículo 11. Dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Esto es traducción en lenguaje actual. Qué interesante. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? El problema que nosotros tenemos es que a veces Dios está haciendo cosas raras y usted no entiende qué es lo que Dios está haciendo. Y parece que lo que Dios está haciendo no me está ayudando, pero Él sabe lo que está haciendo. Él lo dice aquí. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, pero no son para su mal. Entonces, cuando usted esté pasando por un momento difícil en su vida, usted siempre piense, Dios tiene el control. Si yo estoy obedeciendo, si yo estoy haciendo la voluntad del Señor, si me estoy ocupando de aprender su ley, sus mandamientos y practicar su justicia, no la del hombre, la de Él, yo sé que Dios no me va a dañar. Yo sé que Dios no está en perjudicarme o en hacerme daño. Porque lo que Él quiere es bueno para mí. Lo que Dios quiere es bueno para ti. Y tienes que entenderlo y confiar en eso. Dios es un papá, hermanos. Hermanas, Dios es un papá. Vea lo que dice Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. ¿Usted quiere saber si algo que llegó a su vida como una bendición es de Dios o no? ¿Qué está produciendo en usted? ¿Está produciendo alegría? ¿Está produciendo gozo? ¿Está produciendo satisfacción? ¿Está produciendo paz? ¿Está produciendo tranquilidad? ¿O le dio vuelta a todo y ahora usted no tiene paz y está intranquilo y está inestable y tiene un montón de temores y tiene un montón de situaciones? ¿Qué es lo que está produciendo en usted? Si la bendición viene de Dios, dice que Él no añade tristeza con ella. Y que esta bendición es para enriquecerte, no para perjudicarte. Si esto que parece bendición, que ha llegado a tu vida, no te está produciendo eso, seguramente no viene de parte de Dios. Porque le voy a decir una cosa, hermano, hermana. El diablo también sabe bendecir. Qué raro suena, pero es cierto. El diablo bendice, el diablo beneficia, esa es la palabra correcta, a los que están de su lado. A los que están haciendo las cosas contrarias a lo que Dios quiere o conforme al propósito del mundo, conforme al propósito de la sociedad actual, no conforme al propósito de Dios. Entonces, si vos estás haciendo lo que el diablo complace, el diablo te va a dar. Tener la plena seguridad de que el diablo te va a dar. ¿Pero a qué precio? ¿Cuánto te va a costar lo que el diablo te dé? ¿Tu vida? ¿Tu futuro? ¿El de tus hijos? No vale la pena, hermanos. No vale la pena, hermano. De verdad. Es un precio demasiado alto para pagarlo. Amén. Y por último, Salmos 67:6 y el 7. Vea lo que dice. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Claro, por supuesto, hermano. ¿Por qué es que Dios bendice a los suyos? Para que todos vean. Para que todos vean. Ah, este camina con Dios. Y vea qué bien que le va.
Este camina con Dios. Si usted nunca lo ve ahí angustiado, arrastrando la cobija, afligido, diciendo, aquí estoy jodido, aquí me tiene Dios llevando palo. No. ¿Y cómo estás? Estoy bien. Gracias al Señor estoy bien. A veces se pone un poquillo difícil la cosa, a veces se pone un poquillo lento, pero Dios nunca falla. Dios siempre suple lo que yo necesito, siempre. ¿Por qué? Porque la tierra ha dado su fruto. Porque nosotros no comemos billetes, hermanos. Nosotros comemos comida que produce la tierra. Y mientras la tierra siga produciendo, nosotros vamos a seguir comiendo. Y vamos a tener abundancia. ¿Cuánto es abundancia? Depende. Puede que para una persona que gana 300,000 colones al mes, 50,000 colones más en el mes sea abundancia. Y puede que para una persona 350,000 pesos no le alcanza, pero ni para la comida. ¿Entendemos? ¿Cuánto es bendición? Depende de cada realidad. Pero Dios te va a dar lo que necesitas para cada día. El techo que necesitas para vivir, la comida que necesitas para comer y lo que ocupas para seguir subsistiendo. Él te lo va a dar. Y cuando Dios te da más es para que tu alma se regocije y para que puedas compartir y bendecir a otros de la abundancia que Dios te está dando también, hermano. No solamente para que lo agarres y lo amontones. ¿Usted sabe por qué el maná no se acumulaba? Porque el maná al día siguiente se ponía malo. Entonces, Dios suplía para el pueblo de Israel lo del día. Ellos llegaban, recogían el maná, con eso hacían las tortas y comían para cada día. Dios nunca dejó de sostener al pueblo de Israel diariamente. Todos los días caía el maná, todos los días. Pero no era para que lo amontonaran. Porque si se ponían de avariciosos a querer amontonar el maná se ponía malo. ¿Qué estás haciendo con tu maná? ¿Qué estás haciendo con tu maná? Dios te ha dado maná cada día. Porque si en este momento vos no tenés para comer lo del día, por favor, apenas termine este culto, llámame. Y decime, hermano, es que no tengo para comer hoy. Y nosotros vamos a acudir en tu auxilio, porque para eso somos pueblo de Dios y para eso somos iglesia. Amén. Pero vos tenés lo de hoy. Y ayer tuviste lo de ayer. Y mañana tendrás lo de mañana. Pero ¿qué estás haciendo con lo que Dios te da de más? ¿Lo estás usando para tus placeres? ¿Para ofenderlo a Él? ¿Para ayudar a los tuyos? ¿O para bendecir a otros, hermanos? ¿Para qué? Porque la bendición mal manejada, la bendición mal invertida, se convierte en maldición. Así que mucho cuidado con esto. Hermanos, esta es la palabra para el día de hoy. Este es el mensaje del Señor para ustedes y espero de verdad que sea de bendición para ustedes cada día. Que Dios les guarde y les bendiga.